Pues empezamos. Pero, o sea, esto es Sí, la sí, síntesis. César, Sí, es mucho. ya. Empezamos, ¿no? Sí. Ok. Bueno, pues muchas gracias por haber venido. Hoy tenemos la presentación del libro Los Nuevos Híbridos, Arte, Ciencia y Conocimiento, editado por el Estunam. Es un conjunto de entrevistas y textos de César Espinosa en la revista virtual chilena Escáner Cultural. Nos acompañan en la presentación del libro pues, César Espinosa, Celia Fascón. Estudió en la Facultad de Medicina de la UNAM, la carrera de médico cirujano, en la Universidad de Vincennes, París 8, la licenciatura en Artes Plásticas. También cuenta con una maestría en Enseñanza de Artes Plásticas en la Escuela de San Carlos de París. No, No. en Vincennes. ¿En dónde? En Vincennes. Ah, Vincennes. Y también la maestría en Historia del Arte. Está César Domínguez Galván, que hizo la licenciatura en Matemáticas en la UNAM y la maestría en Ciencias en el CIMBESTAP del IPN con el doctor Luis Moreno Armella, especializado en el área de la matemática educativa. Ha participado en varios congresos y cursado diversos seminarios y diplomados, entre los que destacan uno en divulgación de la ciencia en la UNAM. Ha sido docente en el CIMBESTAP en el área de actualización de profesores. En el ámbito periodístico es editor fundador de la revista de divulgación científica Ciencia Compartida, que hay algunos ejemplares allá atrás. Coeditada por el Estunam y participa en diversas publicaciones. El sindicato también es uno de los fundadores del canal de televisión del Estunam en YouTube, y entre sus proyectos se encuentra la creación de un programa de radio para el Sindicato de Trabajadores de la UNAM. Está Araceli Zúñiga, es escritora, poeta experimental, promotora cultural, investigadora, guionista de radio y televisión educativa de TeleUNAM, Radio UNAM, Radio Educación, ensayista sobre ciberculturas y vanguardias artísticas, asesora de proyectos transdisciplinarios sobre arte y multimedia, miembro del Consejo Editorial de la revista virtual Clon de la UAM Xochimilco, miembro del Consejo del Instituto de Semiótica y Cultura de Masas, Centro de Investigación y Análisis Crítico AC. Es miembro de la Asociación Internacional de Estudios de Semiótica, miembro del Consejo Editorial de la revista Escáner Cultural, curadora y promotora de videoarte, video independiente y video experimental y co-coordinadora de las 10 Bienales Internacionales de Poesía Experimental AC. Y César Espinosa, mexicano, escritor, docente, poeta visual, creó y ha sido co-organizador y curador de las 10 Bienales Internacionales de Poesía Visual y Experimental desde el 85 al 2006, autor de libros y ensayos sobre poesía, arte, política cultural y comunicación, uno de ellos en coautoría con Araceli Zúñiga, La Perra Brava, Arte, Crisis y Políticas Culturales. Gracias. Gracias. Bueno, en el orden en que se presentó la currícula, pues le daremos la palabra y pediremos a Celia Pajul, a la maestra Celia Pajul, que haga su intervención. Bueno, pues intentaré leerlo rápido porque es un poco largo, pero que entiendo. Es un poco el contexto. Los Nuevos Híbridos de César Espinosa es un libro fundamental para comprender el arte que responde a la realidad de este nuevo ser tecnológico en que nos hemos convertido en este siglo XXI. Muchos autores nos han ido desmenuzando, preparando y explicando cómo la tecnología ha modificado la práctica productiva. Desde hace 40 años hemos asistido al despido masivo de miles de trabajadores que, sustituidos por computadoras y robots, han tenido que negociar con los patrones las nuevas condiciones laborales que el cambio tecnológico ha ido imponiendo. Tenemos claro que las nuevas tecnologías han ido ocupando un lugar cada vez más importante en el control de los procesos productivos, que va desde la vigilancia del comportamiento del trabajador, su rendimiento y eficiencia, hasta el control de calidad de los objetos producidos. Su esfera de acción abarca también los medios de comunicación y transporte, desde el control vehicular, aéreo, marítimo, el control corporal del funcionamiento y constitución, que escanea nuestros órganos y nuestros objetos, plano por plano, con prótesis visuales que nos aumentan los campos de visión en los planos macro y microscópicos. Los medios de comunicación son los que más populares nos resultan. La informática en los últimos años ha mostrado gran sagacidad para subvertir las directrices de los sistemas de poder
utilizando los ciberarchivos secretos de funcionarios y guardianes del poder como Wikileaks y Anonymous, que se han convertido en verdaderos héroes de la épica digital. Ya nos han ampliado la esfera de lo público, transparentando los archivos secretos de los funcionarios del poder. El periodismo también nos ha permitido acceder a territorios otrora censurados, como ha sido el caso de publicaciones sobre el atentado de Atocha, que provocó la caída de Aznar, o el desprestigio de la guerra de Irak al publicar las fotos de la masacre y las torturas en la prisión de Abu Ghraib, por mencionar algunos. Es importante señalar que los artistas se han preocupado en mostrarnos esos cambios y resistencias que sufrimos los trabajadores por el efecto de las revoluciones tecnológicas. Bástenos recordar la película Metrópolis, donde Fritz Lang muestra la condición de zombies de los trabajadores en el sistema capitalista. O el magistral Chaplin, en su película Los tiempos modernos, hizo la mejor crítica a la sistematización mecánica de la producción taylorista y fordista, subrayando la ausencia de poesía, placer y libertad para ser uno mismo. Recordemos la magistral escena en donde Chaplin prefiere quedarse en la cárcel, ya que ahí no tiene que padecer el rigor corporal de la producción en cadena, el bajo salario y la miseria del momento del crack de los años 20. Los pintores han plasmado el conflicto que vive el hombre natural al transformarse en hombre tecnológico. Tenemos la obra de François Millet, donde expresa la nostalgia y el duelo por la forma de la vida de los campesinos indefensos ante la degradación que acompaña la sociedad industrial. Sin duda, el más grande artista que se maravilla y complace con la ciencia y la tecnología ha sido Julio Verne. Su visión del progreso y de la ciencia sufrirá un enorme cambio en su edad, en su segundo periodo. A la exaltación y el lirismo con la que había saludado a la ciencia como fuente de progreso en su primera época, sucede una sombría premonición de la ciencia sin conciencia como factor de catástrofe, dándole una visión un tanto apocalíptica. La evolución del capitalismo transforma profundamente el sentido y la orientación de la ciencia al hacer de ella un instrumento de poder. Al introducirme a la lectura de los nuevos híbridos de César Espinosa, no pude evitar asociar algunos términos con viejos amores como Frankenstein de Maria Shelley, El mundo feliz de Huxley, Fahrenheit de Bradbury, 1984 de George Orwell. Mi pensamiento se dispara a la manera de las bacterias argentinas de Ladislao Pablo Goiri, que menciona César en su libro, y los maris que yo no conocía y que por César me metí en el internet y estuve viendo quiénes eran estos maris, que parece que son todos, presentados en los nuevos híbridos en el mundo de la literatura ficción, porque son historias que nos han hecho detenernos a pensar en todas las transformaciones que la ciencia y la tecnología causan en nuestra existencia individual y social. Parece ser que este término de ciencia ficción fue acuñado por Hugo Gernsback en 1926 en la portada de la revista Amazing Story, y hasta esa fecha no existía el término. Hasta esta fecha, las narraciones que hoy en día no dudamos en calificar de ciencia ficción recibían diversos nombres, tales como viajes fantásticos, relatos de mundos perdidos, utopías como la de Tomás Moro, romances científicos o novelas científicas, que ahora se llaman los nuevos híbridos. Estas poéticas
aunque están los cyberpunks, los punks, o sea, la lista, nos gusta etiquetar, renombrar. Estas poéticas surgían de los sueños de sus creadores por un mundo distinto en los que los avances del conocimiento sobre los fenómenos de diversa índole se fue haciendo científico. Es por ello que los estudiosos de este género se remontan a Dédalo, que inventó el primer artefacto para volar. La ciencia ficción incorpora términos científicos de la época, de tal manera que nos permite también comprender los artefactos y las máquinas que utilizamos como sociedad de conocimiento. Pero también nos hace desear, al desentrañar los nuevos conceptos, ir más allá en la aventura creativa. Siembra en nuestra sensibilidad el deseo de inventar nuevos materiales, nuevos objetos, nuevas situaciones, nuevos conceptos que faciliten las tareas que tenemos que realizar. Este deseo para Eduardo Kac es, nos dice César, genético y viene de la voluntad divina, como fue estipulado en el libro Génesis de la Biblia. Kac parte de esta frase de la Biblia donde el hombre tiene dominio sobre los peces, sobre los pájaros del aire, sobre los peces del mar, perdón, sobre los pájaros del aire y sobre todo ser viviente en esta tierra. Así que para Eduardo Kac, al partir de esta supremacía genética de origen divino, realiza su obra de arte transgénico, realizado en 1998, y le da a esta frase el valor de gen. O sea, la frase es un gen. Este gen, esta oración, es la responsable de generar un sistema de creencias. Luego, esta frase la tradujo a un lenguaje Morse, porque para él fue importante, porque el lenguaje Morse fue utilizado en los principios de la radiotelegrafía y representa la aurora de la era de la información, la génesis de la comunicación global. Entonces ya tiene 3 génesis. Y ese nuevo código lo convierte en una base de pares de ADN, para lo cual crea el principio de conversión especial. Obra que yo no sé cómo lo hizo, pero pues eso es un programa que a lo mejor el matemático no lo explica. Obra en donde explora la intricada relación entre la biología, los sistemas de creencia, la tecnología de la información y la interacción dialógica, ética y de Internet. La muestra consiste en una placa de Petri, una caja de Petri con una bacteria. En esa bacteria le va a meter el gen. Y esta placa de Petri tiene una cámara de microvideo flexible conectada con un microscopio poderoso. Y en la caja proyecta una luz ultravioleta y un microscopio iluminador. Este armado se conecta a un proyector de video y a una red de 2 computadoras. Una computadora trabaja como servidor de la web, transmitiendo la imagen y audio en vivo, y responde también a los pedidos remotos de activar o no la luz ultravioleta. La otra computadora es responsable de la síntesis de la música de ADN. La proyección local del video muestra una imagen aumentada de la división bacterial en el momento que le metieron el ADN, el gen de la frase codificada, en donde esta se va a leer dentro del código genético de la bacteria
para reproducirse, que es en el momento en donde se separan el material genético y se puede observar cómo se traduce en un lugar y otro. No hablan las bacterias, lo único que se ve es cómo se divide el material genético. Y la proyección local de video muestra una imagen aumentada de la división bacterial y de la interacción vista a través de la cámara de microvideo. Participantes remotos a través de la web interfieren en el proceso encendiendo la luz ultravioleta. La proteína fluorescente en la bacteria responde a la luz ultravioleta, emitiendo una luz visible, ciano-amarilla. El impacto de energía de la luz ultravioleta sobre la bacteria es tal que interrumpe la secuencia de ADN, porque me explicaban que el ADN, para que se lea, tiene que ir asociado a un antibiótico, pero la luz lo neutraliza, y al neutralizarlo entonces ya no se puede leer el transgen en el plásmido. Entonces aquí hace rato yo preguntaba que era un plásmido. Entonces el plásmido es esta proteína que contiene el material genético. Y en realidad los transgénicos son plásmidos, y entonces los genómicos nada más hablan de plásmidos para que se iluminan o no se iluminan, ¿no? Entonces usa esta luz ultravioleta con marcadores que se dan por proteínas también. Y entonces la bacteria interrumpe la secuencia de ADN en el plásmido, y entonces acelera la mutación porque lee al nuevo factor del gen que se le metió. César Espinosa también nos relata la experiencia de CAC cuando utiliza los marcadores transgénicos, los Green Fluorescent Protein, para crear un conejo verde fluorescente, y sus holopoemas en donde las palabras y las letras bailan suspendidas por los aires. Para realizar estas obras, Eduardo Kac se vio asistido por el Dr. Charles Strong, director de genética médica en Illinois Masonic Medical Center de Chicago, que hizo el asesoramiento en genética, y la música original sintetizada de ADN fue compuesta por Peter Henna. Es así, una vez creando esta versión molecular de mutación transgénica, que es una versión para mí de Frankenstein, nada más que en micro, transmitida por la web en lugar de proyectada por la... Pero esta iluminación que hay cuando Frankenstein toma el rayo, pues es lo mismo que él está haciendo en esta génesis bacterial. No sé cuál prefiera yo, si Frankenstein o la de Eduardo Kac, que no la he visto en realidad. Los artistas presentados en este libro, Alfredo Espinosa, Eduardo Kac, Ladislao Pablo Goiri, Fabio Doktorovich, utilizan estos inventos y descubrimientos científicos y técnicos de punta, pero también proponen posibles experimentos futuros. Aunque, bueno, ya fue muy larga, mejor no digo, el aunque lo dejo para después. Los artistas actuales incursionan en campos de la biotecnología, nanotecnología, biónica, ingeniería genética, clonación, futuro utópico, distópico, apocalíptico, ucronía, viajes en el tiempo, telepresencia, simuladores, semiótica, hermenéutica. Utilizan los medios y las técnicas a su alcance, pero estas técnicas son muy caras. Entonces ahí tiene que hacerse un arte apoyado por instituciones o por fundaciones y por científicos, que no sé si los científicos se conviertan en artistas o pues hay un feedback entre
retroalimentación en donde se entiende a medias tanto el lenguaje artístico como el científico, y pues salen ahí unas cosas que quién sabe que nos hacen soñar, pero quién sabe si se vuelvan reales, como el submarino de Julio Verne, ¿no? La vida, pero nos explican estos fenómenos de estos conocimientos en donde hay que abrir ciertos circuitos neuronales, ¿no? Para entender estas nuevas interacciones de sistemas complejos y de redes complejas que interactúan simultánea o a distancia por telecomando, ¿no? Así se utilizan ordenadores y redes informáticas para incursionar en conocimientos nuevos basados en la interacción o hibridación entre arte, ciencia y tecnología. Los artistas de todos los tiempos se han apropiado de los conocimientos y tecnologías científicas, herméticas o mágicas para hacer visible lo invisible. La creación artística es una cuestión mental, decía el gran artista e inventor Leonardo da Vinci. Como que me salí del libro. Bien. Bueno, van a ver ustedes el libro. En efecto, aparecen las entrevistas, ensayos que elaboré con la anuencia de Eduardo Caca sobre sus trabajos. Pero veo que en su intervención la maestra Celia hizo su propia investigación sobre algunos de estos temas y profundizó. Me prendiste. Qué bueno, qué bueno. Quienes no tengan el libro, aquí lo pueden tomar, por favor. Y vamos a continuar según el orden que vimos en la presentación de los currícula con Julio César Domínguez, de tocayo. Adelante, por favor. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes, noches a todos. Gracias por asistir y dedicarnos su valioso tiempo a esta amena charla que estamos desarrollando ahora. Gracias a mi tocayo, el maestro César Espinosa, que nos conocemos hace no mucho realmente, pero le he aprendido muchísimas cosas en varios ámbitos. Bien, yo quisiera hablarles un poquito, es un collage de varias ideas, de varias situaciones que me vienen al pensamiento, sobre todo cuando leo la parte que de manera natural me jala, ¿no?, del libro, que es la entrevista que se le hace a Fabio Doktorovich y este asunto de pasar de la numerología al teorema de Gödel, ¿no? Son dos cosas bien opuestas, ¿no? Bien opuestas, pero además muy, muy fascinantes. Pero antes que nada, en el inicio del texto, en la presentación de esta entrevista que se hizo con el maestro Fabio, el maestro César utiliza esta frase y dice que es el primer poema. Dice, el primer poema con sentido matemático, con jiribilla matemática. Dice, ¿qué pasa cuando un cretense dice todos los cretenses son mentirosos? ¿No? Esta frase depende mucho quién la dice. O sea, es decir, todo un pueblo son mentirosos, ¿no? Todos los mexicanos son mentirosos, o todos los cretenses, o todos lo que sea son mentirosos. Si lo dice alguien que no es del pueblo, no tiene ningún problema. Esta frase no tiene ningún problema. Es una afirmación que está sujeta de ser verdadera y que los ofendidos tendrán la obligación de probar o disprobar, ¿no? Pero si la dice alguien que pertenece al pueblo ofendido, en este caso, entonces sí caemos en una complicación del lenguaje muy seria. O sea, si un cretense dice todos los cretenses son mentirosos, o si un mexicano dice todos los mexicanos son mentirosos, somos mentirosos, exactamente. Entonces el asunto es, ¿qué le pasa a esa frase, al sentido de esa frase? Y es una complicación lógica, o sea, involucra una contradicción lógica.
Porque si un mexicano dice, todos los mexicanos somos mentirosos, pues una de dos, o la tomamos por verdadera o la tomamos por falsa. Si la tomamos por verdadera, entonces en efecto todos los mexicanos son mentirosos, pero incluyendo al que lo dice. Pero entonces, pues ahí hay una contradicción, porque si estamos diciendo que la frase es verdadera, entonces ¿cómo van a ser todos mentirosos? No todo el tiempo. No todo, o al menos no todo el tiempo. Bueno, hay unos que todo el tiempo. Aquí enfrente. Y la otra es, ok, la tomamos por falsa. Entonces decimos, no, pues no es cierto, los mexicanos no son mentirosos. Bueno, pues entonces al no ser mentirosos, lo que está diciendo es una verdad. Y entonces, ya valió. Eso se convierte en algo que en matemáticas se le llama un indecidible. Es decir, es una frase en la que yo no puedo afirmar si es falsa o verdadera, porque si yo afirmo que es falsa, por medio de la misma frase llego a que es verdadera. Y si afirmo que es verdadera, por medio de la misma frase llego a que es falsa. Entonces no puedo decidir si es falsa o verdadera. Y eso se convierte en un indecidible, o mejor dicho, en una paradoja. Lo que en matemáticas se le llama una paradoja. Y paradojas hay desde la época de los griegos, precisamente la del cretense, y después vino la paradoja de la flecha, y después vino la paradoja del conejo y la tortuga, que cómo va a ser posible que el conejo le gane a la tortuga, sí, bueno, esto tiene que ver con infinitos potenciales, o es una historia, ¿no? Pero la historia de las paradojas trajo muchos problemas, trajo tantos problemas, que por ahí de mediados, de inicios del siglo pasado, finales del antepasado, inicios del pasado, este tipo de paradojas vinieron a simbrar el edificio de la matemática, por completo. Porque en algún momento los matemáticos se preguntaron, bueno, a ver, ¿sobre qué estamos parados? O sea, ¿sobre qué está parada toda la matemática que hemos hecho hasta ahora? Y se dieron cuenta que no había fundamentos. O sea, que ¿dónde estaban los fundamentos de la matemática? Porque debía tener la matemática en sus ramas es un sistema axiomático, parte de axiomas, y de ahí se pone a demostrar todo lo habido y por haber. O sea, pero el sistema axiomático de toda la matemática, ¿en dónde está? ¿Qué serían los fundamentos? Y entonces se dieron cuenta que no había tal. Se empezaron a buscar, no, pues ha de ser la lógica, no, pues no es la lógica porque están las paradojas, están los indecidibles. No, pues ha de ser la aritmética, no, pues la aritmética no, porque no resuelve tales problemas. No, pues ha de ser la geometría. Y se pusieron a buscar y se dieron cuenta que no había. Y esta crisis en la que estuvieron inmersos Russell, Whitehead, varios de los matemáticos más notables que ha dado la humanidad, pues no podían resolverlo. Gödel. Hasta que llega Gödel. Y de hecho el asunto se resuelve ahí, porque lo que hace Gödel es elaborar algo que se llama el teorema de incompletitud de Gödel. Y lo que dice el teorema de incompletitud de Gödel es, piénsense en cualquier sistema axiomático. Y entonces, si el sistema axiomático es completo, entonces va a haber afirmaciones que no se van a poder probar. ¿Sale? Si es completo, pero va a ser inconsistente. Vamos a entrar en afirmaciones que se van a contradecir. Y si el sistema matemático, el sistema axiomático es consistente, entonces va a ser incompleto. Pero además la gran virtud que tiene Gödel es que lo demuestra matemáticamente. Entonces se pone a hacer una demostración matemática de que lo que en resumen hace Gödel es demuestra matemáticamente que la matemática no puede tener fundamentos. No hay forma de que tenga fundamentos. Porque todo sistema axiomático, si es completo, es inconsistente, y si es consistente, es incompleto. Entonces ya se amoló la cosa. Entonces todo el mundo dijo, bueno, pues ya lo dijo Gödel, y pues Gödel tenía todo un prestigio, pero además no es que lo suponga ni nada, lo demuestra matemáticamente. Eso es algo maravilloso, demostrar matemáticamente que la matemática no puede tener fundamentos, es impresionante. Y entonces, bueno, pues la verdad es que la mayoría de los matemáticos se pudo haber cansado ahí y dijo, bueno, pues ya no tiene caso que hagamos nada, pues esto ya está perdido para siempre. No, lo que pasa es que uno puede seguir desarrollando matemáticas, porque al final y después de todo, pues si con tener el fundamento del área o de la disciplina particular ya estamos, pues con eso estamos. ¿Para qué andamos buscando un fundamento generalizado de la matemática? Y eso fue suficiente, y con eso hasta la fecha se sigue haciendo matemática y se sigue desarrollando matemática. Paréntesis rapidísimo, el último teorema de Fermat, ahora ya es teorema, en algún momento, hasta antes de que se demostrara la conjetura de Fermat, la conjetura de Fermat duró 350 años sin poderse demostrar, y le entraron todos los matemáticos poderosos, Euler, Cauchy,
Bueno, todo el mundo le entró a la conjetura de Fermat y no lo pudieron demostrar después de 350 años. Vino un inglés que se llama Andrew Wiles y en 1994 dijo, ahí está la demostración del teorema de Fermat, un teorema sencillísimo en apariencia, pero era dificilísimo. Bueno, en algún momento, relacionándolo con esto, en algún momento se pensó que el teorema de Fermat era un indecidible. Dijeron, pues ¿qué tal que el teorema de Fermat ni se puede demostrar que es falso, ni se puede demostrar que es verdadero? Bueno, no, afortunadamente sí es verdadero y sí se puede demostrar, y la matemática, los teóricos de los que trabajan la teoría de números son inmensamente felices. Bueno, ahora, tanto la matemática, ya centrándonos un poquito más en esta historia de el teorema de Gödel y todo esto, y de la poesía experimental y todo este asunto, me gustaría comentar algunas cosas. Por ejemplo, la matemática y la poesía tienen estructuras formales bien definidas. Esto es un parte de lo que comenta el maestro Spinoza. Y en su sintaxis debe reinar una lógica que permita desarrollar su lenguaje simbólico. Eso es válido para la matemática y para la poesía. Dice, esto es verdadero hasta cierto punto por una simple y sencilla razón. Ambas se desarrollan bajo un lenguaje. Y todo lenguaje tiene una estructura sintáctica. Es decir, no hay lenguaje sin sintaxis, no se puede, porque si no es un caos, ¿no? Y la poesía tiene su lenguaje y tiene su sintaxis, por muy libre que sea. O sea, por muy libre que sea, hay una sintaxis, hay unas reglas mínimas con las que hay que jugar, porque si no, pues se tiene el demonio. Y la matemática es lo mismo. La matemática tiene su sintaxis. Si ustedes cambian un signo o algo por acá y lo dicen, están diciendo una cosa completamente distinta. O sea, si ustedes cambian tan solo algún par de conectivos, están diciendo algo que a lo mejor vale nada más para ese caso particular, o están diciendo algo que es totalmente general. Nada más con cambiar el orden de las ideas. Entonces, esa es la razón esa es una de las, digamos, de las grandes analogías que hay entre la poesía y la matemática, ¿no? Una estructura sintáctica, es decir, unas reglas de lenguaje mínimas que ambas tienen que seguir. La matemática será muy fría si ustedes lo quieren ver así. Desde luego un matemático no puede opinar eso. Para nosotros es maravillosa y uno trata de contagiar ese sentimiento, pero la matemática también tiene su sintaxis. No es tan, es fría, pero tiene su sintaxis. No es que sea una sintaxis tan rígida. Lo que pasa, y eso es otra cosa que quería comenzar, es que en la poesía la polisemia está a flor de piel. O sea, en una poesía uno tiene la libertad de entender muchas cosas, o cuando menos más de una. Si uno lee una poesía y lo puede interpretar de varias maneras, ¿no? Dependiendo incluso hasta del estado anímico, ¿no? En el caso de la matemática, la polisemia prácticamente no existe. Y no existe por el bien de la matemática, porque si cada quien pudiera interpretar lo que se le ocurra de un enunciado matemático, no, hombre, pues esto sería un verdadero desgarriate, ¿no? Entonces no es así. En la matemática hay un solo sentido para algo que está ahí escrito. Sin embargo, un mismo objeto matemático puede tener diferentes representaciones. Eso no significa polisemia, no al menos en rigor. Significa una forma diferente de representar lo mismo. Uno puede pasar de una cosa que es completamente algebraica, como el famoso binomio al cuadrado, ¿no? Todos nos lo enseñan en la primaria y nos lo hacen que nos lo aprendan en la secundaria, y hay que aprendérselo, porque si no, nada más no la libra uno. Este binomio al cuadrado de a más b al cuadrado igual a eso tiene una representación algebraica. Ese enunciado, ¿no? A más b al cuadrado igual a cuadrada más 2ab más b al cuadrado. Ese es el enunciado. Ahí está, algebraicamente hablando. Pero tiene una representación perfectamente geométrica. O sea, se hace geométricamente y uno tiene perfectamente claro qué significa geométricamente eso. Eso tiene una representación geométrica. Insisto, eso no es polisemia, es simple y sencillamente una representación alterna. La poesía pues, también tiene sus herramientas. ¿Y cuál es la herramienta favorita de la poesía? Pues la metáfora, ¿no? Es una de las, creo yo, de las herramientas más recurrentes en la poesía, ¿no? La metáfora es la herramienta, creo yo, por excelencia. No soy poeta, pero las poesías que me ha tocado leer, al menos me remiten a eso, ¿no? Cuando menos fue el gran problema de Platón, ¿verdad? Para manifestar que la poesía era una mentira y que está absolutamente peleada con la ciencia, con la lógica y la ciencia. Exactamente. Y entonces, en este asunto de las posibles de representación, de las diferentes representaciones de un mismo objeto matemático, de una misma idea matemática, ese es precisamente, de hecho, el gran reto de los matemáticos educativos de nuestro tiempo. Hacer que los alumnos se encuentren esa transición de una representación a otra.
Ese es nuestro gran reto, es decir, que asimilen, que se apropien del significado de cada objeto y de cada idea matemática, y de poder pasar de la una a la otra. Ese es nuestro gran reto. Exactamente, el sentimiento de abstracción, la idea de abstracción, ¿no? Entonces, y no quedarnos en los casos muy particulares, ¿no? Sino una cuestión, la abstracción implica generalidad, ¿no? El proceso, el mecanismo. Exactamente. Entonces, en este orden de ideas, decíamos que la metáfora ayuda a tener una polisemia en la poesía, y en el caso de la matemática, pues esta digamos, situación un tanto limitada, pero que es necesaria por una cuestión de lógica, de orden, de una estructura bien definida, digamos, robusta, pues es necesario que las cosas tengan una sola interpretación. O sea, la ecuación x más 2 igual a 5 tiene una sola interpretación. Hay un número que cuando le sumo 2 me da 5. Encontrar qué número es ese es otro problema, eso es otra historia. Pero decir x más 2 igual a 5, eso tiene un solo sentido. Hay un número que cuando le sumas 2 te da 5. Es evidente para todos nosotros cuál es ese número. Pero encontrar la solución, ese es otro proceso. Esa es una cosa que está ahí atrapada en una sola cosa. Sin embargo, es muy curioso. Los grandes matemáticos, al igual que los grandes poetas, una de las cosas de las que más se han auxiliado es de la imaginación. Y de hecho, estoy convencido que uno no puede avanzar en el terreno de las matemáticas tanto para aprenderlas como para desarrollarlas, incluso para enseñarlas, si uno no tiene esa capacidad de imaginar cosas. O sea, quien quiere meterse al mundo de la matemática tiene que hacer un esfuerzo de intuición y de imaginación y de imaginarse las cosas y decir, a ver, ¿cómo será eso, no? ¿Cómo es eso? ¿Cómo resuelvo ese problema? De hecho, de repente estamos como muy acostumbrados a que la matemática es resolver problemas, ¿no? Y en cierta medida eso es más o menos cierto. Pero incluso si adoptamos esa visión generalizada, pues siempre que nos presentan un problema es, ¿cómo resuelvo ese problema? O sea, ¿cómo lo resuelvo? Y tengo que empezar a imaginar. Si no empiezo a imaginar va a ser muy difícil, se me ocurrirá una sola cosa, quizá una sola vía y no voy a salir de ahí. Con imaginación uno empieza a pensar en abordar los problemas desde diferentes enfoques y, bueno, pues a veces justamente en ese juego de, a ver, prueba con esta, prueba con esta, prueba con esta, pues pasan muchas cosas, muchos se desesperan, bueno, nos pasa mucho como alumnos o como profesores, muchos dicen, oye, yo creo que va por ahí, y empiezan a rascar, y voilà, ahí aparece, casi a flor de piel, la solución de tal o cual problema. Entonces, estas analogías me parecen como bastante interesantes, y me remiten a este asunto de la belleza de las matemáticas, ¿no? O sea, a mí me parece, desde luego, como matemático, que las matemáticas son bellas. Como docente sigo pensándolo, como alumno sigo pensándolo, ¿no? Pero como ser humano sigo pensándolo, y lo sigo pensando por una razón. A mí me parece que la matemática, de todas las ciencias, bueno, hay una discusión sobre si la matemática es ciencia o no, no nos vamos a meter en ese rollo ahorita, pero, suponiendo que sea ciencia, de todas las ciencias, es la ciencia más humana que hay. Es decir, la biología, la química, la física, la medicina, todas esas son ciencias que uno puede, es tangible los objetos de estudio y todo. La matemática no, o sea, nadie ha visto caminando un 2 seguro, o sea, al menos en su sano juicio, nadie ha visto caminando un 2 seguro, nadie ha visto caminando un polinomio de segundo grado, nadie, y nadie se encuentra a la mitad de la noche una derivada, nadie, jamás en su vida, eso no pasa. Todos esos son constructos mentales, los desarrollamos nosotros. Esa idea de que la matemática se comporta, la naturaleza se comporta matemáticamente. Yo tengo mis dudas. Los planetas orbitaban antes de que Newton encontrara la ley de gravitación universal. Y pudo haberlo no encontrado nunca, y los planetas siguen orbitando como orbitan. Y los Nautilus, la forma de las conchas de los Nautilus estaban aquí antes que nosotros. Y no tiene que ver con que el Nautilus tenga la proporción áurea. Eso no, yo creo que más bien uno ha ido matematizando el mundo, ¿no? Así como uno mete al mundo, utiliza el lenguaje poético para describir el mundo o para hacer una o muchas representaciones de la misma cosa, nosotros hemos utilizado el lenguaje matemático para describir el mundo. En ese sentido, la poesía y la matemática describen el mundo, ¿no? Creo yo.
pero nosotros no, pero no creo que el mundo se haya hecho desde un punto de vista Así matemático. hablaríamos de una poética de la matemática. Hay una poética de la matemática y a lo mejor en una de esas hasta una matemática de la poética, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, bueno, por ejemplo, Por ahí hay un libro que se llama Las matemáticas para los pobres. las matemáticas para los no sabía, pero Siglo XXI. entonces decía la relación entre numerología y poesía, refiriéndome en concreto al texto. Hay varias cosas que se dicen por ahí. Decía que es que una fórmula es una idea es una manera de optimizar las ideas. Una fórmula matemática, como la famosa ecuación esta de la energía de E igual a mc al cuadrado, tiene la particularidad de que optimiza las ideas. Yo ahí discrepo un poco. Yo no creo que optimice las ideas. Yo creo que optimiza la relación entre las ideas. O sea, una ecuación no optimiza la idea de energía o no optimiza la ecuación de Einstein, por ejemplo, no optimiza la idea de energía o no optimiza la idea de masa o no optimiza la idea de velocidad de la luz. Lo que optimiza es cómo se relacionan las unas con las otras. Yo ahí haría tengo esa ligera discrepancia que a lo mejor es demasiado purista, pero me parece que es más bien por ahí. Ahora, la numerología tiene el problema de no ser ciencia. O sea, la numerología no es ciencia. Y no es ciencia y simple y sencillamente porque los criterios de la numerología son los que se le ocurran al que está diciendo, ¿no? O sea, esta idea de la fecha esta del 12, estamos en el 2012 y entonces el 12 del 12 del 12 y si lo partes a la mitad es el 666 y eso es el número satánico y dices, ok, el 666 es el número de la bestia. Y entonces si lo divido entre 4, pues es 333 y es el número de los medios bestias o cómo. O sea, ¿cuál es el criterio? Pues es el que se le ocurra, ¿no? Esto de que es que Lincoln y no sé quién tenían el mismo número de letras y fallecieron el mismo día. Bueno, sí, pero esas son coincidencias. Eso es una mera coincidencia. O sea, ustedes se asombrarían de la probabilidad que hay de que en un grupo de 35 personas, 2 tengan la misma fecha de cumpleaños. Es mucho más alta de lo que uno se imagina. Lo recuerdo ahorita. Pero es mucho más alta. Uno diría, ay, 35 personas son 365 días del año. No, no inventes, pues, ¿cuándo? La probabilidad es muchísimo más alta de lo que uno piensa y está demostrado matemáticamente. Entonces, esas son coincidencias. La numerología es una serie de coincidencias y de criterios que cada quien acomoda como le conviene para creer lo que le venga en gana y para tratar de convencer a los demás de que eso es cierto. Yo le decía al maestro, cuando me preguntaba si había material, le digo, me hubiera gustado mucho traer la película de Pi, el orden del caos, porque ahí el cuate, el protagonista, busca desesperadamente la secuencia de Pi. Pi es un número caótico, irracional, con una expansión decimal infinita, y él dice, no, si hay un patrón, y si hay un patrón, y si hay un patrón, y en algún momento su maestro le dice, bueno, pues si tú quieres que haya un patrón, pues lo vas a encontrar, dice, uno ve lo que quiere ver, y si tú quieres ver un patrón, ahí va a estar. Pero vas a pasar de ser un matemático a ser un numerólogo. Y sí es cierto. O sea, la matemática no funciona así, no funciona con criterios de, ay, pues mira, si lo multiplicas por 2 te da esto, así de, pues sí, pero si lo multiplico por 3 no me da eso, ¿y eso qué? Eso es un criterio de elección, simple y sencillamente. Entonces, la numerología no es ciencia, ¿sí? En ese sentido. Entonces, pero hay cosas interesantes, por ejemplo, incluso hasta didácticas, en el asunto de la poesía y la matemática. En el texto de Fabio Doktorovich se menciona, por ejemplo, la salve multiforme, ¿no? Una salve es una oración, ¿no? Se llamaban salves antes, ¿no? Una salve es una oración, es una oración muy particular, a ver si logro describirla como está descrita, ¿no? Es un conjunto, imagínense un listado de 27 frases, ¿no? Un listado de 27 frases. Ahora imagínense 44 listados de 27 frases. Y entonces ustedes combinan una frase de la primera, más una frase del segundo, más una... Pericles o su librito. Exactamente. Y entonces, pues ahí construyen una oración, pero pueden construirla tomando otra, y otra del segundo grupo, y otra del tercer grupo, y otra del cuarto grupo, así hasta llegar a las 44. Bueno, pues imagínense, si tuviéramos nada más 3 frases y 4 grupos, pues tenemos... ¿Cuántas maneras de combinarlos tenemos? Pues 3 a la 4. Y eso es 81. O sea, hay 81 frases, 81 oraciones que se pueden hacer. Pues ahora imagínense 27 por 44.
Es un número que tiene 66 cifras antes del punto decimal. De ahí pueden pasar, hay millones de oraciones a partir de la salve multiforme, por eso se llama salve multiforme, porque tiene la forma que uno elija, dependiendo, uno va eligiendo una frase de aquí, de acá, y queda una oración. Bueno, pues quedan del orden de los millones de oraciones. Eso es precioso, pero incluso es hasta didáctico, o sea, para enseñar este rollo del principio fundamental de conteo, pues es un ejemplo bellísimo, ¿no? Entonces, me parece que este libro, que es un libro, la verdad es que muy interesante, muy interesante, y no lo digo como miembro de la organización que lo edita, ¿no? Sino como un lector cualquiera, me parece verdaderamente interesante. Me parece que estas relaciones que hay entre la numerología, la poesía, el teorema de Gödel, están muy bien exploradas acá, pero sobre todo desde el aspecto también del papel que juega la tecnología, ¿no? La tecnología ha venido a cambiar, y lo manifestaba yo en un artículo de Foro, del último número de la revista Foro. Está destinada a cambiar hasta los planes de estudio. O sea, la tecnología no solamente ha impactado en la tecnología misma o en el desarrollo mismo de la ciencia, sino también en los ámbitos educativos, no con estas cosas de enciclomedia que son más bien otra historia, ¿no? Sino más bien en el de verdaderamente tendríamos que estar con los mismos planes de estudio. O sea, las calculadoras son baratas, mucho más baratas que eran cuando salieron. Es más o menos asequible una computadora. El internet está cada vez más extendido, el uso libre del internet, no como en Estados Unidos, que hay internet como hay señal de televisión abierta. Aquí todo México es territorio STEAM, pero el asunto es que eventualmente pues, van a empezar a surgir los proveedores libres de internet. O sea, eso va a terminar pasando en algún momento, quizá no mañana, pero va a terminar pasando. Y el asunto es que incluso si ha pegado en el desarrollo de la ciencia misma, ha pegado en el ámbito educativo, creo yo que no tarda en pegarle a los programas de estudio. Es decir, ¿vale la pena seguir enseñando algunas cosas? Yo creo que no. Porque las calculadoras ya lo hacen, y no es irse por la vía cómoda, es que simple y sencillamente el alumno saca su calculadora y dice, ¿para qué me echas todos de choros si yo los puedo sacar aquí? O sea, él no le encuentra sentido, pero además no hay un sentido práctico, es verdaderamente, pues ahí está, ¿no? Mejor enseñemos de qué significa eso que le está arrojando la calculadora, qué te está diciendo ese número, qué significa eso, es cuestión semiótica, totalmente semiótica. Entonces, yo lo dejaría ahí. La verdad es que me ha complacido mucho leer el texto, me ha complacido mucho hojear los demás textos, y espero que pues esta segunda parte de esta grata conversación les haya gustado. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias al maestro Domínguez. Creo que nos ha hecho una exposición de este tema tan árido, tan complejo por su propia naturaleza, la matemática y su combinación con la poesía, de una manera pues bastante clara. Ahora le voy a pedir a la maestra Araceli Zúñiga que pase su intervención. Buenas tardes, y manifiesto mi complacencia de pertenecer a esta mesa que me está pareciendo muy apasionada. Espérate. Uy. Tuvimos una charla anterior y todo fue hablar acerca de los nuevos híbridos, y por supuesto todo fue hablar acerca del arte no convencional, y todo fue hablar sobre transdisciplinas, por supuesto, las transdisciplinas, y todo fue el irnos a lo que Maris Bustamante llama las alógicas, ¿no? Que son las otras lógicas. Hay una figura legal en España que no es lo legal o lo ilegal, es lo no es ilegal, es alegal, que es una figura intermedia entre lo legal y lo ilegal, y que
hace esta figura Maris Bustamante, refiriéndose a las artes no convencionales, hablando sobre las alógicas en un texto extraordinario. Bien, los nuevos híbridos para una sociedad en cambio. Ya el Renacimiento observó, y aquí hago una cita del maestro Borges, ya el Renacimiento observó por boca de Giordano Bruno y de Bacon que los verdaderos antiguos somos nosotras, y no los hombres y mujeres del Génesis o de Homero. Isaac Asimov, científico, divulgador científico, poeta y escritor de ciencia ficción, decía que al tratar de expresar la tecnología del futuro era posible aceptar. Y él aceptó. Recreó un mundo muy similar al nuestro, al de estos días, y muy probablemente al de los días por venir, pero con una concepción del arte, de la ciencia y de la divulgación de la ciencia diferente, y por lo tanto aceptada. Porque Asimov habló de un mundo distinto, con una ciencia y un arte diferentes en su concepción, hechura y herramientas, como diferente será en tiempos no muy lejanos nuestra concepción de la ciencia, las artes y las humanidades. Y las fronteras entre un lenguaje y otro serán abolidas, como lo han estado siempre, ya lo mencionaba Celia Fanjul, para los grandes artistas y los grandes científicos de todos los tiempos y de todas las culturas, como no. La desaparición de estos muros conceptuales entre las ciencias, las artes y las humanidades pareciera ser una de las condiciones que signan nuestro tiempo. Fronteras del pensamiento, de los sensores corporales, de la poesía y la belleza, de la violencia y la fealdad, de la escatología, de la interacción y la tolerancia, de la medición fractálica y la no linealidad, de los lenguajes todos, la desaparición de estos muros conceptuales de los lenguajes todos, que en un cambio de piel, forma, fondo, nos invitan, nos seducen a la mutación. Quiero referirme a un libro maravilloso que se llama La Era Neobarroca, que está absolutamente agotado, creo que es de Ciruela. Es un libro inencontrable y hay que sacar fotocopias de ese libro y divulgarlas, porque es un libro maravilloso, La Era Neobarroca. De allí tomo estas citas. Hay un carácter, una contraseña general con la cual tratar de definir nuestra época, nos plantean Umberto Eco y Omar Calabrese. ¿Dónde reside un carácter semejante? En la psicología de la gente, en los comportamientos públicos y privados, en la historia política o económica, en la estructura de la sociedad, en las formas del pensamiento, en las artes, en las ciencias. Preguntan. ¿Estamos mutando? Responden. Sobre todo, Humberto Eco responde, estamos mutando. Cada día somos otros, diferentes. No sabemos si mejores o peores, pero otros, diferentes, diversos. Para acceder a este nuevo estadio espiritual y estético de la humanidad, sigo con Humberto Eco, para poder adaptarnos a estas costuras nuevas y diferentes y divergentes y transgresoras, hemos mutado. Nos hemos ido transformando, reconstruyendo, reinventando desde hace muchos años. La artista mexicana, por ejemplo, Marcela Armas, acaba de ser galardonada con el premio Arco Madrid VIP de arte electrónico por su obra Máquina Estela, una escultura en forma de dodecaedro cuyas partes están completamente interconectadas y reciben carga eléctrica según la parte que demande más potencia, por lo que la imposibilidad de encontrar la distribución perfecta de la energía desemboca en la fundición de uno de estos filamentos y su colapso. Es finalmente una metáfora del desigual reparto de la riqueza en nuestra sociedad, a partir de un pensamiento artístico abstracto sobre la distribución de la energía, dice la propia Marcela Armas. Su trabajo preciso es el resultado de una investigación sobre energía y sostenibilidad. Para mí, las máquinas en general son aparatos mucho más vulnerables de lo que parecen.
asegura Marcela. Se considera que esta pieza ha creado un sistema que demuestra metafóricamente la insostenibilidad de nuestra sociedad actual. Y bien, seguimos con los híbridos como Ada Augusta Byron King. Byron, muy cercanos estamos al Frankenstein, del cual habla Celia Fanjul. Muy cercanos estamos también a diversos personajes que a lo largo de la historia científica y literaria, más bien a la ciencia ficción y a las literaturas, pertenecen estos personajes como Gilgamesh, perteneciente a este primer poema épico de Mesopotamia, en el cual está interactuando él mismo semidios, mitad hombre, mitad dios, y está interactuando con un Enkidu, un personaje que aparece de pronto y que resulta que está hecho de arcilla, no tiene el halo divino. Es un golem, exactamente, es lo que posteriormente resulta este golem, este personaje muy fuerte, muy alto, muy poderoso. Para la historia de los judíos fue en un momento dado una metáfora para enfrentar el poder, y este personaje de Frankenstein, muy cercano a Byron. Yo no quise mencionar que Ada Augusta era hija de Byron, no quise mencionarlo, pero de hecho así es. Híbridos como Ada Augusta Byron King, conocida como Ada Lovelace, quien describió la máquina analítica de Charles Babbage, siendo actualmente considerada como la primera programadora. Es considerada la primera programadora, desde que escribió la manipulación de los símbolos, de acuerdo a las normas para una máquina que aún no había sido construida. Ella describe unas normas, trabaja con unas normas y a una manipulación de unos símbolos para una máquina que todavía no se construía. Dedujo y previó la capacidad de los ordenadores, de las computadoras, para hablar en nuestro español mexicano, para ir más allá de los simples cálculos de números, mientras que otros, incluido el propio Babbage, se centraron únicamente en estas capacidades. Ada Augusta siguió estudios particulares de matemáticas y ciencias. Fue autodidacta, sin embargo. En 1833, su madre le presentó a Mary Somerville, quien fue su tutora personal. También le gustaba practicar la equitación, la gimnasia, el baile. Cuando Ada tenía 17 años, conoció sobre el trabajo de Babbage, profesor en la Universidad de Cambridge. Pasó a ser entonces su tutor y más tarde trabajaron juntos. A él se le considera el padre de los ordenadores, dado que su máquina analítica funciona bajo los mismos principios que los ordenadores actuales. Ada Augusta, desarrolló conceptos en un lenguaje de programación como un conjunto de instrucciones que permiten que otras se repitan en un bucle o subrutina. La relación que llevaron por años hizo que Babbage reconociera el talento de Ada al grado de llamarle la encantadora de números. Menciono también a Margaret Cavendish, la duquesa de Newcastle, filósofa autodidacta también, quien participó en las discusiones más importantes de su tiempo sobre la materia y el movimiento. La existencia del vacío, la naturaleza del magnetismo, el color, el fuego, la percepción y el conocimiento. Escribió muchos libros, poemas y fantasías, entre ellos Razones de Filosofía Natural, La Academia Femenina, la descripción de un nuevo mundo llamado El Mundo Resplandeciente. Pero además publicó sus libros, lo cual mencionaba yo anteriormente, que tuvo que ser un hecho verdaderamente desmesurado el que una mujer del siglo XVII publicase sus propias obras. Fue una mujer fruto de un tiempo en el que las diferentes teorías científicas solo empezaban a perfilarse. También escribió en verso un libro que me encantó, en el que explicaba su visión de los átomos. Si lo buscamos en internet, allí está este libro.
el libro de los átomos. Ella explicaba su posición ante el mundo y defendió sus propias tendencias extravagantes y espléndidas en el prefacio de su libro Nature's Pictures, al afirmar que, ay, disculpen mi inglés que es pésimo, ella afirmaba, el mundo está más apto para honrar lo exterior que lo interior, adorando más lo que se muestra que la substancia. Y yo soy tan vanidosa, si existe tal vanidad, que prefiero empeñarme en ser adorada antes que no ser recordada. Quiero incluir aquí un fragmento muy pequeño de su libro Poema sobre los átomos, que es una delicia este libro sobre los átomos. Dice así: un mundo construido por 4 tipos de átomos. El átomo agudo y sutil del fuego, que es rápido y seco. El largo, que a modo de flecha dirige en el aire su vuelo. El redondo, que al agua humedece, que es hueca por dentro su forma. El que tiene figura cuadrada, que en tierra pesada se torna. Mineral resistente, producen los átomos que tienen puntas. De los átomos que son redondos, vegetales blandos resultan. En los animales, un único tipo jamás se da puro, sino que los 4 se encuentran y juntan formando un conjunto. Así que los átomos son la substancia de todas las cosas, y el baile del mundo lo van fabricando con sus 4 formas. Hoy estamos aquí, hasta aquí, nuestra autora y su libro sobre los átomos. Hoy estamos aquí para celebrar a los nuevos híbridos, arte y ciencia en la sociedad del conocimiento, y más que nunca, desde la resistencia científica y cultural por una sociedad interactiva y diversa. César Espinosa reúne en este libro, a través de entrevistas y charlas con varios artistas electrónicos, sus propias reflexiones, que a lo largo de la experiencia vivida desde los grupos, 1970 y finales de los años 70 hasta la fecha, hasta las bienales internacionales de poesía experimental, han aflorado y exigen su lugar. Para terminar, deseo mencionar que en El collar de la paloma, tratado árabe sobre el arte y el amor, se dice: cuando los rayos del ojo encuentran un objeto claro, muy pulido, ya sea acero bruñido, vidrio, agua, una piedra brillante u otra sustancia reluciente y con destellos, esos rayos del ojo se reflejan de regreso y el observador entonces se contempla a sí mismo y obtiene una visión ocular de su propia persona. Alicia a través del espejo. Los nuevos híbridos, como el cine, la fotografía, la poesía, las ciencias y las artes, todas de una sociedad en cambio radical. Muchas gracias. Bien. Bueno. Esta mesa me parece que es un nuevo capítulo del libro, ¿verdad? Lo que se ha dicho en esta mesa formaría otro volumen. Quisiera, antes de proseguir, preguntar qué límite de tiempo tenemos. Bueno, pregunto para leer un rollito muy breve y hacer una muy somera explicación sobre el libro. Ya se han planteado algunos puntos sobre los contenidos. Terminaría por completar esa explicación. Y lo que me interesaría mucho ver la posibilidad es que hubiera intervenciones de los asistentes. Ojalá las haya. Este texto que
que traigo forma parte de algunos artículos recientes, incluso una presentación en un congreso sobre arte contemporáneo con Sergio Panjul, que nos invitó. Entonces le daré una lectura rápida para, pues tal vez, dar un poco más de elementos a lo que quizás sea una discusión, espero. Dice, se llama Arte, A-Arte, Anti-Arte. El artista en su encrucijada. ¿Cuál es la condición y el devenir del arte una vez transcurrida la primera década del siglo XX? Del siglo XXI, perdón. Estamos ante la disolución y crisis respecto de las concepciones en torno al arte, de la eventual nueva muerte del arte y del arte tecnológico. Estamos ciertamente ante los desafíos óntico-epistémicos que afectan tanto al arte como a la ciencia en el mundo posterior al 11-09-01 y las condiciones del arte para tiempos de guerra en México y en el panorama global. Todo ello en el caldo de cultivo de la contaminación entre diversos y disímbolos, signos culturales, al alimentarse ellos mismos permanentemente en un intercambio de semiosis ilimitada, una estética uróboro, permanentemente nutrida desde la determinación tecnomediática de la cultura. Ciencia, arte y tecnologías van en la misma nave, ocupan la misma mesa, comparten los mismos guisos que ordena el sistema de poder en que navegan. Palabras de Celia Panjul, que nos acompaña. Así, los paradigmas del siglo XXI están siendo impuestos por los intereses imperiales, los del siglo pasado y los emergentes, desde la expansión global, mediática, financiera, energética, militar. ¿Qué relaciones hay entre arte y ciencia? Fundamentalmente, ambos caminos tienen como objetivo ampliar el conocimiento, los conocimientos. Este hecho es decisivo, aunque hay quienes arguyen la existencia de grandes diferencias en cuanto a métodos y metas, lo cual es muy cierto, pero también el hecho de que las verdades que buscan son diferentes y cualitativamente igual de importantes. En realidad, a finales del siglo XX, esas diferencias se decantaron enormemente mediante aproximaciones muy importantes en los avances de las ciencias de la vida, las redes y la hipercomunicación a través de los artefactos de la neomedia y hasta las nuevas visiones del mundo amenazado por el derroche, la contaminación y el desastre ecológico global que nos acecha. Vivimos los tiempos de Wikileaks y el destape electrónico de la diplomacia militarista norteamericana, de las redes sociales que movilizan a más de 3.000 millones de personas en el mundo, o sea, la incorporación generacional de los denominados nativos digitales, o también etiquetados como etiqueta I o A, o arroba, además de los llamados inmigrantes digitales,
que se anexan a Internet propulsados por la web 2.0 en sus varias versiones, abriendo la caverna a todo el mundo para involucrarse y actuar en la red de redes. Véase al respecto la proliferación de gadgets multiformes, ubicuos, a través de los cuales es posible denunciar y registrar abusos de las oligarquías imperantes en todos los puntos del planeta. La interacción de prácticas, medios y formas lo es también de los sentidos y los significados de cada uno de ellos. Pero esta combinación de sentidos y significados no se da tanto como una suma de las partes, sino a través de la superposición, consciente o no, de las construcciones simbólicas asociadas en cada contexto a cada una de estas prácticas, medios y formas que entran en interrelación. Lo que surge es algo nuevo, diferente, que permite repensar a ambos medios y los sentidos de sus referentes en un contexto simbólico constantemente transformado y actualizado. Así, el punto fundamental de lo transversal artístico no es la creatividad, la novedad o el surgimiento de prácticas formalmente novedosas. La clave está en cómo lo simbólico, asociado en cada contexto a cada una de estas prácticas, formal o conceptualmente, multiplica y transforma las dimensiones posibles de las interpretaciones e implementa con dimensiones imaginarias los sentidos posibles del conjunto resultante. Bueno, aquí está bastante abstruso todo esto. Quiero remitirme a lo que nos planteó sobre la totalidad y sobre su inexistencia matemática, lógica, inserta en el pensamiento humano del cual nos habló el matemático aquí presente, si es que no interpreté mal sus puntos de vista. Bueno, termino. El devenir del arte y el artista en este siglo XXI, para apartarse y buscar enfrentar al business art y al arte entertainment, si es que queremos hacerlo, deberá profundizar en su orientación dentro del no lugar y la desmaterialización, entre otros recursos y medios, si bien hacerlo con propuestas que logren innovar y dejar huella, es decir, con capacidad de respuesta y competitiva. Al mismo tiempo, habrá que multiplicar la incorporación en el trabajo simbólico en amplia escala del inartista, de los grupos sociales llamados descalzos, como aquellos que se declaran indignados en Egipto, Yemen, Libia, Siria, España o Wall Street, en calidad de compañero creativo, fuerza renovadora y raíz de una nueva cultura, una especie de nuevo 68, pero potenciado por las redes de la interactividad, del intercambio y del registro y la memoria de las redes informáticas. Así podremos quedar como los nuevos juglares para las nuevas cosmolenguas y artes cósmicas. Veremos si es posible. Gracias en cuanto a este texto. Y sobre el libro, bueno, lo tienen ustedes ya en sus manos, lo podrán revisar.
espero que así sea en medio de la marabunta de libros que nos invaden todos los días, además del internet. Consta de varias entrevistas, una serie de entrevistas hechas entre los años 2005-2006, aprovechando el momento en que estuvo en México Eduardo Kac, invitado por Maris Bustamante. En lugar de darme una entrevista, me dijo: abre todo lo que tengo en internet y saca de ahí lo que quieras. Bueno, pues perfecto, me serví con la cuchara grande, ¿verdad? Y entonces pues me puse a buscar todo lo que encontré y capté sobre estos experimentos en holografía desde los años 60, lo que trabajó en la interacción, la interactividad, en lo que en los años 90 era bastante novedoso, la telepresencia, que ahora ya con cualquier celular, cualquier joven se comunica con quien quiere y tiene experiencias con quien quiere, incluyendo el sexo virtual. Y el asunto, su experimentación más cercana, la relativa al genoma, y su trabajo con la coneja alba, que a su vez la maestra Fanjul nos ha explicado en esta ocasión. Es que no me lo creí. Y bueno, como la maestra Fanjul nos habla, efectivamente una pléyade, un buen conjunto de aquellos que desde el Renacimiento y desde el Romanticismo llamamos artistas, ahora ya se dedican al trabajo científico-tecnológico. Ya es una obligación, ya es una necesidad. Ya seguir haciendo arte romántico o arte renacentista pues no tiene ningún sentido, a menos que se caiga en el postmodernismo. El libro contiene un trabajo de poesía visual de un artista chihuahuense, Alfredo Espinosa, que a su vez realizó un amplio número de formas gráficas a partir del trabajo del gráfico holandés Escher, y lo que este gráfico holandés se aventuró a internarse en varios de los campos de la matemática pues, de su tiempo, ¿verdad? De la primera mitad del siglo XIX, del siglo XX. Y por otro lado están pues los artistas, poetas digitales argentinos. Ya las presentaciones tienen su tiempo. En este momento algunos jóvenes me dirán, esto ya es arqueológico, pues sí, pero pues en su momento era importante, ¿verdad? La visión que nos planteaban sobre la relación entre el lenguaje poético y todas las posibilidades que daba la máquina para interrelacionar y para darles nuevas posibilidades, otras posibilidades a los signos y a los símbolos, con el movimiento, como lo hizo nuestro amigo el portugués, que en los años 70 ya trabajaba esto, Melo de Castro. Incorporarle pues el sonido, obviamente la música, el color, el movimiento al poema visual. Ya en estos momentos en que el libro comenzó a armarse, 2005-2006, esto ya era pues el pan de cada día, ¿verdad? Y hoy pues ya es materia arqueológica, que sin embargo pues todavía se sigue practicando.
quiero mencionar, antes de terminar, que nos acompaña el maestro Carlos Chihuahua, ¿recuerda? Pineda, el maestro Carlos Pineda, que es uno de los pocos que en la Facultad de Filosofía y Letras presenta cátedras sobre poesía visual y experimental. No sé si todavía, hace tiempo que no platico con él, pero hace año y medio tenía un gran problema para titularse como doctor en poesía visual, porque no había estos profesores que califican, ¿cómo se llaman? Sinodales en esa materia. No sé si esto ya fue superado, si nos quieres decir algunas palabras sobre tu experiencia. Bueno, lo que pasa es que en definitiva yo tuve que cambiar de doctorado en letras al doctorado en historia del arte, porque obvio, en general la UNAM es conservadora y filosofía y letras es muy conservadora, aunque no lo parece. Sí, se fuma marihuana y se toma mucho alcohol, pero sí es académicamente conservadora. Entonces, de pronto sí el problema fue que en general los sinodales fueron holandeses o noruegos, catalanes, pero así como está la estructura del doctorado en Filos, teníamos que tener a fuerzas a alguien dentro del posgrado. Pero bueno, sin con Sor Juana, ¿no? Está un poco difícil que él pudiera entrar. No digo que deben dejar de hacerlo, vamos, es parte de la cultura, pues, pero... Entonces finalmente acabamos por movernos con Eli Espinosa, que hasta en el Espinosa tienen ahí el asunto. Acabo de dar una exposición sobre, aquí en la celda de Sor Juana, del claustro, ¿no? Sobre esta cuestión plástica visual de la escritura poética, pero en cuanto a grafía pura, ¿no? Sin intención de esa lectura. Ajá, sí, es muy interesante. Entonces realmente pues, ellos ahí en Historia del Arte sí como que tuvieron esta apertura con respecto a la visualidad, aunque de todos modos les cuesta trabajo el asunto de la interpretación literaria. Así decir que bueno, entonces el problema no ha cambiado mucho que digamos, por un lado y por el otro. Y es triste, ¿no? Realmente, porque pensando en Barcelona, en Madrid, en Argentina, en Buenos Aires hay un doctorado específico en poesía experimental y visual, en Brasil, bueno, ni se diga. Pues estamos atrasados como de costumbre, otra vez. Y la UNAM, vamos. Curiosamente ahora la de Morelos, el Museo de Morelos, y creo que la de Guerrero, no me hago mucho caso, ya acaba de sacar un doctorado en estudios visuales y literarios. Entonces está bien interesante. Pero es la primera generación. No tiene que conocer, entonces, bueno, hasta que no la logren, ¿no? Pero está interesante que ya comienza. Lamentablemente, pues sí, la UNAM no... ¿Pero resolviste tú tu asunto específico? No, yo sigo sin resolverlo ahí todavía. No, la cosa es que finalmente, pues igual, no habrá que ir a acabar a Barcelona o a algún lado. En cuanto al contenido, porque el problema es ese, ¿no? Que aparte me parece lógico, vamos, tampoco es... Me parece consecuente con la doxa académica de filosofía y letras, el hecho que digan, bueno, ok, pues te voy a hacer doctor, pero ¿cómo pongo a 5 tipos enfrente de ti para que lean una tesis que no entiendan? ¿No? Entonces, pues sí, ¿cómo me califican bien o mal? Y si tenemos a gente del extranjero, pues sí, órale, qué padre. Pero ¿en qué? Pues tiene que ser de la universidad, porque quien te da el título de doctor somos nosotros, no ellos, ¿no? Entonces bueno, hay un problema ahí muy interesante. Y tal como señalaba el maestro Domínguez, así como la matemática tiene una sintaxis, la poesía visual tiene una sintaxis, tiene un vocabulario, tiene una altísima cercanía con la poesía verbal. No sé por qué se les hace tan lejano y tan retirado y tan increíble que haya una relación y una relación muy estrecha. Es sencillo, el problema ahí es a ver, para hacer una buena lectura de un poema visual,
tal cual tenga o no tenga referencias gráficas. Lo que tenemos poemas visuales puros, ¿no? Que no tienen ninguna referencia con la escritura, a otros que son híbridos, etc, etc, etc. El problema ahí es que si para analizar, para entender bien o dar una dimensión plena a un poema visual como un objeto estético literario, habría que leerlo desde el punto de vista intersemiótico, desde la semiosis literaria, lingüística, y de la semiosis plástica. El problema es que nuestros literatos, evidentemente, por la formación que tienen desde, se doctoraron en los 60, en los 70, pues no tienen la menor idea de cómo aplicar las teorías de la estética a la cuestión literaria. Entonces dicen, bueno, pues sí, ok, eso es un poema visual, pero ¿cómo lo leo? ¿Cómo? O sea, ¿cómo? Lo que les causa problema es eso, ¿no? ¿Por qué nominarlo? O sea, ¿por qué nominarlo como poema? Cuando de ab initio ya está hecho de todo que el autor lo dijo. Si a ti te parece, por ejemplo, en los poemas pentagramáticos, ¿no? Que se trabaja sobre todo sobre pentagramas, notas o no notaciones, y el autor le puso poema pentagramático 1, pienso en Cangiulo, ¿no? Del futurismo italiano, o sea, ya hace 100 años, vamos, 100 años, ¿no? Como no le puso pentagrama, no le puso soneto número 1, pentagrama, y no le puso cuadro, ni le puso nada, le puso poema, ¿no? Es decir, está buscando la afinación lingüística en el paratexto. Entonces yo estoy obligado de inicio a comenzar a hacer la interpretación semiótica como la textualidad. Su problema es ese, que no dejan de ver a la literatura como únicamente sintaxis lingüística. Si nosotros ya somos capaces de verlo, y aparte, de hecho, si se dan cuenta, no estamos regresando al inicio. En filológicas tampoco. No menos. No, ahí no hay nadie. No, por ejemplo, y peor todavía, ¿no? Digo, en el Colegio de México, nadie está trabajando poesía prácticamente contemporánea. En el Colegio de México, en el doctorado, Sor Juana y de ahí para abajo, ¿no? Sí, parece que la poesía mexicana está en un retraso cada vez más profundo, ¿verdad? Está acabando una tumba y cada vez más profunda para echarse en ella. Más para abajo que en mi pueblo. No, Como dice la canción, ¿verdad? Como dice la canción. Sí, está boca abajo, ¿no? Y otro lugar donde hay gente que está trabajando esto es, bueno, en Holanda, obvio, no hay Nueva Zelanda, pero españoles que se van a Nueva Zelanda, por ejemplo, y Barcelona. Sí, bueno, está una doctora ahí, no Barcelona. recuerdo el nombre. Sí está en la de Churchill, ¿no? En la Church, que de hecho he trabajado en varias cosas ahí. ¿Alguna otra intervención? ¿Preguntas? Ay, bueno, yo quisiera agradecer la presencia de, básicamente, de artistas, nuestros queridos siameses, muchas gracias, y a todas y todos los que están aquí. Sin embargo, quisiera señalar que hoy fue una mesa diferente porque había con nosotros, analizando el arte y la ciencia, shalala, estaba un matemático. Y eso hizo una diferencia enorme. Te felicito porque además me encantó tu reflexión y creo que nos enriqueciste, fíjate. Porque es que estamos acostumbrados a hablar entre nosotros mismos, ¿no? Es decir, estamos hablando de artistas con artistas y muy rara vez hemos tenido, claro, estuvimos años junto a Maris Bustamante en su laboratorio de transdisciplinas, a donde estuvo CAC, a donde estaba el doctor Drucker, a donde iban desde luego científicos, ¿no? Pero bueno, nosotros es la primera vez que conjuntamos, creo, con un matemático, en la manera sobre todo en la que él ha abordado este tema, ¿no? Y me parece que eso ha sido una diferencia. No sé si solo yo lo noté o alguien más notó la diferencia de esta mesa, donde hubo un análisis desde el punto de vista de un matemático, ¿no? Hablar acerca de la poesía, ¿no? Y cómo las matemáticas no tienen que ver con esa lógica que nosotros pensamos, ¿no? Yo también mencionaría a la maestra
Fanjul, faltó decir que ella hizo estudios en un seminario de sociología de Bruno Bettelheim, en un seminario de antropología de Godelier, en un seminario de Gilles Deleuze. De hoy, Entonces, porque eso nada más me hizo barullo en la cabeza. O sea, finalmente. Pero estudiaste medicina. cosa que Sí, no sé. estudié medicina, yo era buen médico. Pero bueno, dejemos de lado. Aquí hay un rollo que yo quisiera, en todo lo que se dijo, absolutamente todo, pues uno lo digiere de una manera determinada. Entonces aquí hay este rollo de la totalidad, o más bien de esta ciencia y esa arte, en donde acá le cuesta trabajo, que a mí también me cuesta mucho, y lo he meditado, en que la visión también es poética. Tú dijiste varias veces, cuando leo una poesía, pero ¿y se lee la imagen? ¿Qué es lo que les falta en historia del arte y en eso? Ha costado décadas en todo el mundo luchar por decir que la plástica es lenguaje, pero no hay los elementos sintácticos, de análisis sintáctico, porque no los filósofos, yo en filosofía había una que decía que la escultura era hacer muñecos. No se hace ciencia porque para la ciencia, bueno, es la verdad, y la verdad casi como totalidad, y para el arte, pues nos gusta la ficción también, y los cuentos, a quien no le gustan los bonitos cuentos, con mucha fantasía y con mucho delirio. En el arte se vale delirar, se vale inventar máquinas que no sirvan para nada. Para la ciencia es poco productivo porque finalmente entra dentro de una lógica de producción de capital, de poder. Nosotros relajamos la cuestión de la masa trabajadora o la angustiamos. Entonces, hay ahora ya toda una industria visual que antes no había, que son los videojuegos, que son todos los... Entonces, se necesita mucho más lenguaje visual que nosotros, desde Fluxus, que se empezó a cuestionar todo lo que era en medios de mensaje, ¿no? El arte correo y todo ese rollo, se viene cuestionando todo eso, pero en filosofía y letras, ya llegó Cuauhtémoc Medina enseñando lo que es Fluxus. Pinche libro no dice nada. Recortas y hace más un recuento, pero no hay un análisis de lo que fue Fluxus, de qué propuesta, qué cambió como estructura estética. No hacen estética, entonces no están y no van a estar porque ellos están en instancias de poder académico con unas reglas de juego muy... No se vale echarse una resbaladilla ni por un tubo de bombero, tiene que ser muy escalonadita la cosa. Y entonces en esos rollos de poder tampoco se vale que crezcan los otros porque pues son cosas que ellos ya no controlarían y ellos quieren seguir teniendo ese control de las tribus que hay en toda institución, en todo el mundo, funcionan por tribus con poderes determinados. Ahora, lo que pasa aquí es que el Sistema Nacional de los Artistas también funciona con otro tipo de artistas. Escuela Nacional, la SEP, separa lo que son los cotos de poder dentro de los museos y galerías, ¿no? Que no tiene que ver con las universidades. Entonces ahí entra un ir y venir diferente. Entonces necesitan coleccionistas que implique todo un reacomodo de criterios institucionales que pues tenemos que hacerlo, pero nos va a llevar a un rato. Fíjate que de hecho el problema de inicio es sencillo desde el punto de vista de explicarlo, pero complejo en la resolución. Finalmente, todo es un problema de hermenéutica, ¿no? El problema precisamente a lo que le ha pasado a la historia del arte en general
y a los libros como el que tú dices, en general son libros monográficos, ¿no? Aquí hay dicho de Simpsons. Ana María Walsh, en el libro que tiene sobre arte contemporáneo, se vende muchísimo, pero sigue siendo monográfico, ¿no? Me sigue contando la historia de, al no haber una hermenéutica, una semiótica que nos ayude, una hermenéutica en que explique el proceso visual desde un punto de vista textual, o sea, la sintaxis de... Mientras no tengamos eso, evidentemente las partes duras de la filosofía de la literatura seguirán dejando a un lado el problema de la poesía visual. Y la parte histórica, que se pasa por alto. Pero fíjate que es lo que más se hace, aunque se haga poco. No, o sea, a eso me refiero que, pues sí, lo que más se hace es el recuento histórico, no se hace análisis, vamos. No, ese es el problema. Y mientras no tengamos un análisis con un fundamento hermenéutico bien establecido, entonces el receptor de filosofía, de literatura, lo que sea, pues va a seguir viendo como un diletante a quien interprete tal cosa, por la carga subjetiva. Ahí es acercarnos a la objetividad del análisis, entre comillas, literario, que lo pretenden ya como ciencia analítica. Es más complicado porque tú dices, por ejemplo, en historia del arte está la iconografía. Si hay una lectura y un análisis de ciertas formas metafóricas, ahora la bronca es cuando el arte se convierte en abstracto. Entonces, ¿cuál es esa poética abstracta? Esa lectura, pues es el rompimiento desde lo surreal y todo lo demás. Entonces llega un momento entonces ahí entraría la poética matemática. Tenemos que aprender esa poética matemática o esa poética física en donde nos conjuntamos, en que yo por ejemplo digo, no es posible que me digan que la ciencia no es emoción y el arte sí, que esa es la gran diferencia. Entonces te dicen, no, uno es razón y el otro es humetos y el otro patos. Digo, perdón, para aprender lo mínimo tienes que sentir gusto o disgusto, saber que no acerco esto porque me duele y me quemo, no acerco el dedito a la vela, pero o me gusta y me lo como. Entonces tú tienes que decir, bueno, una idea también te causa. Cuando él hablaba de la matemática, estaba en un gran orgasmo, estaba en un placer de que le gustan las matemáticas y quería compartir con nosotros esa emoción. Eso es el arte matemático. Entonces, decir, bueno, ¿cómo hacerles entender a estos académicos de que la emoción a un filósofo también se emociona, pero no en el momento otro será como los indecibles. O sea, si lo pienso no lo siento, entonces no puedo compartir el ethos y el patos, o porque ese rollo hermético que tú dices de Urobos, ¿no? En donde, que es Escher y que es todo lo que se plantea en toda esta nueva problemas, o que de repente uno dice, bueno, un pintor va a ser un virus, pero ese virus es un virus biológico o es un virus cibernético. Son diferentes esos virus, no es la misma composición RNA o DNA. El virus cibernético no tengo ni la menor idea cómo es, pero te hablan de los gusanos, pero no son solitarias, o son gusanos como hablamos, gusanos de tierra, son cibernéticos, son abstracciones que se pero en realidad tenemos que imaginar otro tipo de... Entonces yo digo, bueno, estos programadores, estos hackers, que para mí los hackers son los grandes artistas del momento, más que los que están en los museos, más que los que tú nos planes. O sea, yo en una huelga, pues me metí a conocer a los hackers y tienen sus laboratorios en sus casas, mandan a que les hagan el DNA por aquí por allá y tratan de todos esos secretos en los sitios donde trabajan en grandes empresas multinacionales, cómo bajar ese top secret
de la empresa entre ellos para tener más o menos clara la película, porque está tan fragmentada que no pueden armar la película, son demasiados cortes, ¿no? Entonces, pues no tiene secuencia. Entonces, ¿cómo hacer la frase de qué están haciendo estos? Una nueva bomba, un nuevo qué, porque son los dueños, digamos, de ese conocimiento, igual que en la época barroca, el conocimiento estaba en latín, ahora, pues, quién sabe a qué niveles los están manejando, simplemente lo fragmentan por la fragmentación del conocimiento, y ellos, las fundaciones y eso, tienen sus expertos que les hacen, o el Pentágono, pues, se lo arman. Entonces aquí, pues bueno, hay que picar piedra. Fíjate que no va tan mal, apenas en Hay buenas esculturas. noviembre que invité a César y a Araceli a Bellas Artes. Estuvo el encuentro de CENIDIAP, el Centro Nacional de Investigación de Artes Plásticas de Limba, y creo que fue la primera vez este año que tuvimos dos ponentes trabajando precisamente en asuntos de poesía visual dentro de congresos de artes plásticas. Más de Benítez. Entonces está bien eso, digo, ahí se va, por lo menos Bellas Artes, y ahora en el congreso, el 36º Congreso Internacional de Historia del Arte y todo, también va a haber como ya un apartado donde se podrá meter ponencias a nivel de doctorado, de maestría, sobre ese tipo de cosas. Digo, la UNAM no lo estará haciendo, pero el INBA sí, por lo menos. El INBA le acaba de publicar un libro a un, no sé, canadiense o holandés sobre poesía visual, pero no es capaz de publicarnos en México los 10 bienales que hicimos en México. Ah, no, porque eso es en México, ¿verdad? No somos holandeses y por lo tanto pues no tenemos el titulote para que nos publique el INBA. Te cambiamos el apellido. Exactamente. Yo pensaba en un seudónimo y pues listo, ya quedó. Sí pasa por llamarse... Exactamente. Lo que pasa es que yo creo que lo que le pasa aquí al compañero artista y lo que pasa con la poesía visual en general es que yo le encuentro dos metáforas, ¿no? Es como querer escuchar Mahler con oídos de Beethoven, jamás, o es como, ya hablando de mis terrenos, es como querer ver la geometría no euclidiana, la geometría riemanniana con los ojos de Euclides, jamás, nada más no, porque en Riemann se niega el quinto postulado de Euclides, y si uno se empeña en querer ver la geometría riemanniana bajo ese esquema, pues nunca, o sea, nomás no, hay que cambiar justamente es un rollo de cambio de paradigma. Ahora fueron 2000 años de diferencia. Exactamente. Se va a faltar esperar un poquito. Exactamente. ¿Alguna intervención? Yo no sé acabar rápido, ahorita que decía esto, pensaba yo en que, y lo que dije del Renacimiento, que realmente el problema, antes del Renacimiento no hay ningún problema. Es decir, en la lectura de los poemas visuales renacentistas, ¿no? Los emblemas, la tecnopagia griega y todo este asunto, nadie se peleaba con que tú y yo literatura y visual. El problema fue después del Renacimiento. Entonces este asunto romántico de yo soy poeta y tú eres pintor, ¿no? Donde hay decisión también del arte y la ciencia. Pero en el Renacimiento, pues, si los lees, muy dice, Estaba en latín. no había bronca, estábamos bien. Ese es el asunto, ¿no? Lo que decías hace rato. Habrá que buscar este otro renacimiento de lo digital y volver a integrar el conocimiento. Yo creo que más bien el problema fue el nacimiento de la semiótica, ¿no? Y precisamente que nace a través de estudios lingüísticos y bueno, dados por la Escuela de Praga, que fue forzando como el conocimiento lingüístico a la apreciación de la imagen. Creo que generar un conocimiento del lenguaje a través de la visualidad es como lo que complejó todo lo que ahora no se puede estudiar, ¿no? O sea, todavía seguimos estudiando a Lotman, ¿no? Para entender poemas de grafología, de plasticidad que pues no están caducos para un análisis de poesía visual que no se puede realizar, ¿no? O a Roland Barthes o los obsidianos de Humberto Eco, que también hacen estudios parecidos pero que caducan pues muy rápido, ¿no? Porque ya no tienen el sustento teórico para poder hacer una lectura eficiente de un poema visual. Yo creo que ese es bueno, para mí, ¿no? O sea, como la cuestión de enmarcar el lenguaje visual a través del conocimiento del lenguaje.
Y digo, no solamente se dio ahí, se dio en la música, se dio en muchas otras. Sociliano, sobre todo. Ajá, de socio, sí, todos hacen esa referencia del significado significante y la doble articulación del signo que no es eficiente realmente, ¿no? Se enmarca para música y música no es Sí, también exacto. La lectura de Persia es más efectiva, patriciano. Pero creo que precisamente parte de ahí para generar como propuestas, porque se van haciendo como esos modelos, ¿no? Como decía el matemático, se van probando sistemas, pero van siendo eficaces o no eficaces y se van buscando nuevas formas. Entonces, más bien como que es una cuestión de época, ¿no? Tal vez no es la época apropiada o no es el momento adecuado para entender mucha visualidad. Pues aquí en México en particular, yo creo, porque en general de libros que se han publicado, por ejemplo, yo por lo menos he consultado como 10, 15 tesis de gente de Barcelona que tienen 70 años, ellos, ¿no? Entonces, de tesis escribieron mínimo de 30, de doctorado sobre poesía visual catalana, española. O sea, realmente creo que es un problema más localizado. O sea, en el nuestro. franquismo. En Barcelona, pero en Barcelona. Pero en Barcelona estaban En Barcelona, digo, también tuvo que generar ese arte tan inscriptadito. Pero aparte, toma en cuenta que tenían una represión muy dura. Pero toma en cuenta que son tesis académicos de doctorado, ahí fue la academia. No tocaron ningún poema tipo Joan Brossa, perdón, César, tú fíjate. Desde los años 60 se desencadena la poesía visual en España, en pleno franquismo. Pero a diferencia de Brasil, que también en 64 se desencadenó el movimiento llamado arte proceso. El arte proceso sí se levantó, bueno, entre comillas, ¿verdad?, contra la dictadura militar. La dictadura en 66, el golpe. Bueno, en esos años realizaron mítines y manifestaciones con poemas visuales que los milicos no los podían leer, no los podían censurar ni darles de garrotazos porque no los entendían, ¿verdad? El arte correo en los años 70, en plena dictadura argentina, uruguaya, chilena, brasileña, cuando menos, y todavía estaba en España y en Portugal. Y la dictablanda mexicana. La dictablanda mexicana. El arte correo, que es una versión gráfica de determinadas formas de ver, pero podía circular a través del correo, porque el correo no lo podía censurar, ni el correo socialista, porque los países socialistas tuvieron muchos artistas, nosotros recibimos muchísimo material socialista, que pasaban sencillamente la censura, ni tampoco las dictaduras latinoamericanas, ¿verdad? Simple y sencillamente rebasaban la censura. Trabajos que, por cierto, quisiera comentarles, algunos de ustedes estuvieron ahí con nosotros, exhibimos en el Museo de la Ciudad más de 400 trabajos de poemas, el poema colectivo Revolución. Bueno, se inscribían 5, 10 poemas, 20 poemas. No, como nosotros fue un movimiento que se envió a través de Arte Correo, recibimos más de 400 trabajos de todo el mundo, que se acaba de exponer hace año y pico en el Museo de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, y en fotocopias en la UAM. Y en fotocopias en la UAM, por supuesto. Bueno, más que fotocopias, eran plotters que hizo. Invitados por Celia Panful, estuvo el poema colectivo Revolución. Cierto, Celia, discúlpame que estaba yo ya pasándote de lado, y la UAM está presente. Pues sí, cambiar esto está muy duro, pero... Pues yo quisiera decir un ejemplo para seguir hablando mal de TV UNAM, que es mi tema favorito. Cuando viene Melo de Castro, porque todo el mundo dice, ay, TV UNAM, ¿no? El glamour, no sé qué. No. Hay un señor que se dedica a las relaciones públicas con sus cuates, y TV UNAM es un hoyo negro, lamentablemente. Muy lamentablemente, donde
a los equipos de investigadores guionistas que están al interior de TV UNAM, los tienen en calidad de esclavos, no les hacen ningún caso, se gastan una super lana con los cuates, ¿no? Con proyectos de fuera, a guionistas, a investigadores, a productores, a realizadores, una super lana, pero cuando nosotros que logramos abrir en el 2002 un taller de investigación visual, cuyo nombre real era Talleres para echar a perder, pero institucionalmente no nos lo aceptaban, entonces se tuvo que llamar un taller de experimentación. En el 2002 estuvimos durante todo un año trabajando allí, tenemos resultados. Lamentablemente termina esa gestión y se corta de tajo el asunto y ya no sigue. Pero tenemos en la librería, que fue un programa más o menos convencional, donde se entrevistaba a un escritor o una escritora, conseguimos meter muestras de poesía visual a lo largo de 34 programas. O sea, pero siempre con una resistencia a decirnos, por ejemplo, bueno, pero si estamos hablando, nosotras investigadoras guionistas, que teníamos que ver básicamente temas científicos, ¿no? Bueno, pero ¿por qué metes un poema si estamos hablando de ciencia? ¿Qué tendría que ver un poema con este tema de ciencia? O sea, de veras increíble, una camisa de fuerza y una ignorancia y una cerrazón y un no querer abrir el corazón, no querer abrir el pecho, ¿no? Para ver más allá de nuestras narices. Entonces, afortunadamente en 1990 un realizador uruguayo que vivía en México se decidió con Araceli hacer un programa sobre poesía visual que es así súper inédito. Este realizador del que habla César se suicidó. Es Daniel Turón, y aprovecho este momento para hacerle un mínimo homenaje. Jamás en TV UNAM se han dignado mencionarlo, pero tanto Daniel Turón, que terminó por razones personales suicidándose, gracias a Daniel Turón, nosotros pudimos meter muchas cosas en TV UNAM. Y tenemos el primer programa sobre poesía visual mexicana realizado en TV UNAM gracias a que nos metía el hombro Daniel Turón, ¿no? Teníamos por dentro ahí nuestra... Pero, ¿por qué traigo lo de TV UNAM? Porque Melue Castro, cuando viene a México, invitado por nosotros, que nadie más nunca jamás lo volvió a invitar, viene Melue Castro como vino Déjame hacer un paréntesis. Melue Castro fue un poeta, todavía vive, poeta visual que experimentó el movimiento a principios de los 80, que trabajó durante la dictadura también. Bueno, él viene a hablar a TV UNAM y para nuestra fortuna lo escuchan gentes de filológicas. Y entonces nos dicen, oigan, qué interesante, es que no se vaya, por favor. ¿Cuántos días va a estar? Porque lo queremos llevar al Instituto de Investigaciones Filológicas, lo queremos llevar a tal. Y entonces empieza a rolar por la UNAM Melue Castro. Y entonces él, antes de irse, dice, yo les dejo a ustedes, César y Araceli, les dejo una muestra de mis poemas que se llamaban Ototem, no recuerdo cómo que él hizo con un generador de caracteres y una chava que era técnica, ¿no? Un técnico, que era una chava. Entonces dijo, no necesité más que el concepto y un generador de caracteres. Ese material, nosotros que no fuimos gandallas porque nos lo hubiéramos quedado nosotros, lo ingresamos a la hemeroteca de TV UNAM, a la biblioteca de TV UNAM. Cuando yo voy a buscarlo para nuestro programa de la poesía visual mexicana, se lo habían robado, alguien se lo llevó a su casa. Entonces, como eso, tengo 10,000 ejemplos hablando pues de la universidad, ¿no? De cuál es la situación real de la UNAM. Es que allí tiene que haber cambios estructurales muy fuertes, de verdad.
de verdad. Yo sé que bueno, TV UNAM estuvo lo de Arte Shock y la gente se va con la finta de que, ay, por fin, desde TV UNAM se está abriendo un espacio y todo. Son fintas, son cosas que se hacen así de lamparazos, ¿no? Pero que no tienen una estructura, no tienen un seguimiento, no tienen realmente un interés por Hay que preguntarse qué realiza TV UNAM, ¿verdad? No realizan programas. No, compramos programas al extranjero, ¿no? Series, compramos series. Bueno, en las series que se hacen. ¿Alguna otra intervención? Si no, nos vamos a pasar la noche. Agradecerles. Con la tertulia. Muchas gracias. Gracias. Te va a ganar.